En esta clase vamos a definir el determinante de una matriz, que es un concepto que nos va a permitir, entre otras cosas, decidir si una matriz tiene inversa o no. ¿Qué es el determinante de una matriz? Sea una matriz cuadrada de m por m, entonces el determinante de esa matriz es un número real, k, de manera que si la matriz tiene un solo elemento, el determinante es ese mismo elemento. Si la matriz es de 2 por 2, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, que es la diagonal en la cual I es igual a J, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Veamos cómo se calcula si la matriz es de orden 3 por 3. En el caso de un determinante de 3 por 3, vamos a utilizar la regla de Sarrus. Esta regla es válida únicamente para determinantes de orden 3. Y el valor de ese determinante se obtiene mediante la suma de 3 productos a los que se le resta la suma de otros 3 productos. Y para esto la forma más sencilla es disponer de la siguiente manera. Repetimos las dos primeras filas debajo de la última fila y multiplicamos los elementos de la diagonal principal y los elementos de las diagonales paralelas. Estos productos los vamos a sumar y a eso le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria y los productos de los elementos de las diagonales paralelas a la diagonal secundaria. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el determinante de la matriz A, que lo simbolizamos de esta manera, determinante de A, o bien la matriz entre dos barras. Vamos a trabajar con la regla de Sarrus, es decir, repetimos las dos primeras filas por debajo y trabajamos con la diagonal principal y las diagonales paralelas a la principal. Recordemos que multiplicamos los elementos de la diagonal principal. 0 por el resto de los elementos me da 0. Después tenemos 2 por 1, que es 2. Y menos 2 por 2 por 4 es menos 16. Y a esto le vamos a restar los productos de las diagonales secundarias y paralelas. Es decir, menos 2 por menos 1 por 1, que es 2. 0 por 1 por 4, que me da 0. Y 2 por 2 por 0, que me vuelve a dar 0. Ordenando un poco esto, tenemos que el determinante de la matriz sería 2 menos 16 menos 2, y esto es menos 16. Veamos ahora algunas propiedades de los determinantes. El determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Esta propiedad, como todas las propiedades, se pueden demostrar y les vamos a pedir a ustedes que lo hagan. Si las líneas de la matriz son linealmente dependientes, entonces el determinante es nulo. Si dos líneas son iguales, el determinante es 0. La tercera propiedad es una consecuencia de la anterior, ¿verdad? Porque si dos líneas son iguales es porque son linealmente dependientes una de otra. Si a una línea se le suma una combinación lineal de las restantes, entonces el determinante no varía. Si la matriz es triangular, ya sea superior o inferior, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Acá en símbolos tenemos el producto de todos los elementos que tienen el número de fila igual al número de columnas, es decir, todos los elementos de la diagonal principal. Si una línea es nula, entonces el determinante es 0. Y si tengo dos matrices cuadradas del mismo orden, el determinante del producto es igual al producto de los determinantes. Hasta ahora vimos cómo calcular determinantes de matrices de 2 por 2 y matrices de 3 por 3. Ahora, ¿cómo calculamos determinantes de matrices que tienen un orden superior al de 3 por 3? Para eso vamos a estudiar algunos conceptos previos y luego vamos a ver cómo se calculan determinantes
de matrices de orden superior. Vamos a definir el concepto de menor complementario del elemento A sub i j. El menor complementario es el determinante de la submatriz obtenida al suprimir fila y columna del elemento a considerar. Por ejemplo, el menor complementario del elemento A sub 1, 1 sería el determinante de la matriz que se obtiene al suprimir fila y columna de ese elemento. Es decir, que nos quedaría el determinante de A22, A23, A32 y A33. Lo mismo, ahora vamos a calcular el menor complementario del elemento A21. Sería el determinante de la matriz que se obtiene al suprimir fila y columna de ese elemento. Y el menor complementario del elemento A31 sería el determinante de la matriz que se obtiene al suprimir fila y columna del 3,1. Con este concepto vamos ahora a definir el concepto de adjunto o cofactor del elemento A sub ij. El adjunto cofactor de un elemento A sub ij es el menor complementario multiplicado por menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna de ese elemento. Es decir, que en realidad este factor que aparece acá, menos 1 a la i más j, nos da el signo del menor complementario. Entonces, cuando la suma de la fila más la columna del elemento es un número par, el adjunto o cofactor resultará igual al menor complementario. Y cuando la suma de la fila más la columna es un número impar, el adjunto resultará negativo. Sigamos con el ejemplo de la matriz de 3×3. El adjunto del elemento A sub 1, 1 sería menos 1 elevado al cuadrado, ya que es 1 más 1, por el menor complementario. El adjunto del elemento A1, 2 sería menos 1 al cubo elevado a la 1 más 2 por el menor complementario, y el adjunto del elemento A1, 3 sería menos 1 a la cuarta por el menor complementario correspondiente. De esta manera vamos a poder desarrollar el determinante de una matriz de cualquier orden por los elementos de una línea. Cuando decimos una línea, recordemos que puede ser una fila o una columna. Entonces, sea una matriz A de orden m por m, el determinante de A es la suma de los productos del elemento A sub ij por su adjunto. Y esto lo podemos expresar de una forma más resumida, matemáticamente, utilizando el símbolo de sumatoria. Vamos a observar que todos los sumandos tienen el mismo formato. El número de fila es el mismo en todos porque estamos haciendo el desarrollo por una fila, en este caso por la fila 1. Entonces, en todos los casos, el número de fila es 1. Y el número de columna va variando de 1 a m. Por otro lado, cada sumando tiene el producto del elemento A1, 1 por el adjunto A1, 1. Es decir, los subíndices son iguales, tanto del elemento como del adjunto. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. El determinante de A es igual a la sumatoria de los A sub 1j por A sub 1j con j que varía de 1 a m. En el ejemplo de la matriz que nosotros elegimos, tendríamos el adjunto del elemento A sub 1, 1 es menos 1 al cuadrado por su menor complementario, el de A sub 1, 2 es menos 1 al cubo por su menor complementario, y el de A1, 3 es menos 1 a la cuarta por su menor complementario. Entonces el determinante quedaría desarrollado de la siguiente forma. Sería el producto de cada elemento por su adjunto, ¿sí? Que está desarrollado en cada uno de los términos. Este sería el adjunto de A1, 1. Y así con todos los términos. Veamos ahora un ejemplo. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo que resolvimos con la regla de Sarrus.
Vamos a tomar la primera fila por una cuestión estratégica. Observen que acá hay un 0 y este 0 me va a anular un término al calcular el determinante. Vamos a calcular el elemento adjunto al elemento 1, 1, es decir, sería menos 1 elevado al número de fila más columna, que es 2, por el determinante de menos 1, 1, 4, 0. Y esto es menos 4. Después tenemos el adjunto del elemento A1, 2, que es el 2, que sería menos 1 elevado al número de fila más columna, 3, por el determinante de 2 menos 2, 4, 0. Y esto nos da menos 8. Y el adjunto del elemento A1, 3, que es el 1, que sería menos 1 elevado al número de fila más columna, que es 4, por el determinante de 2 menos 2 menos 1, 1, que es 0. Ahora sí, el determinante entonces va a ser cada uno de los elementos multiplicado por sus adjuntos. Nos quedaría 0 por menos 4 más 2 por menos 8 más 0 por 1. Y esto es menos 16. Es decir que obtuvimos el mismo resultado que con el método anterior.